Bienvenidas y bienvenidos a esta charla una charla que forma parte de un ciclo que termina hoy. El ciclo se ha llamado Remodelando tu vida. Bueno, mi nombre es Norberto Guillermo Cicielo Villalba, pertenezco a Buscadores de Plenitud. Somos un equipo de trabajadores en lo social que trabajamos con el concepto del hombre holístico. Entendemos al ser humano como una corporalidad, un cuerpo, mente, emoción y espíritu. Bueno, realizamos talleres, diferentes actividades, por lo general vamos a fundaciones, asociaciones dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces hoy el tema que vamos a ver es vivir con sentido. Y esta charla me gusta comenzarla con una frase de Viktor Frankl: las circunstancias no me determinan, soy yo quien determino si me someto a ellas o las desafío. ¿Están de acuerdo con esta frase? Vamos a empezar hablando porque nosotros somos seres humanos, más allá del género, seres humanos dentro de esta experiencia que estamos viviendo. Y todos los seres humanos tenemos necesidades básicas y necesidades avanzadas. Las básicas, a pesar de que uno piensa que la básica es comer y esas cosas que lo que llama básico, se considera en psicología que las necesidades básicas son necesidad de amor, tanto de recibir amor como de dar amor. La necesidad de seguridad, ¿sí? De sentirse seguro en cualquier circunstancia. Necesitamos eso. O las necesidades fisiológicas, que son las que consideramos generalmente las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque estas últimas dos nos traen como inconvenientes, nos hacen ir más allá. Uno para un plato de comida ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Es mucho más fácil, se consigue un trabajo, gana el dinero, va al supermercado, después se pone a cocinar, le compra la comida hecha y ya tiene esa necesidad. En cambio, las necesidades de seguridad y amor son mucho más internas y no hay como unas reglas fijas para alcanzar esto. Entonces ahí ya empezamos a tener como ciertos inconvenientes a veces y se nos mezclan un poco las neuronas. Pero superado esto, las necesidades básicas, cuando están solventadas, el hombre necesita más. ¿Sí? En realidad siempre necesitamos más. Pero vamos a lo más simple. Vamos a lo que, bueno, necesito comer, necesito pareja, casarme, tener hijos. Son los formatos que uno tenga y seguir este modelito y, ¿no? Una cierta estructura. Y bueno, si estoy casado, si estoy en pareja y demás, ya es como que el amor ya está como implícito. ¿No? Nadie se cuestiona si uno tiene la capacidad de amar, simplemente va y cree que está, ¿no? Nos cuestionamos eso, si saber si hemos aprendido a amar o a aceptar ser amados. Pero la pregunta es, ¿alguna vez nos cuestionamos si hemos aprendido a amar o lo damos por hecho? ¿Conozco a alguien? ¿Se me despierta un sentimiento que tiene mucho de feromonas y mucho de cosas más biológicas y ya estoy amando y todo va a ser perfecto porque yo soy fantástico y re guay y este objeto del amor me está despertando todas esas cosas y yo voy a ello y ya está, boom, Harry Potter? La cuestión es que después que van pasando un tiempo y tenemos unas ciertas experiencias, nos damos cuenta que nuestra necesidad de amor tiene unos vericuetos, ¿no? Tiene una forma, ¿sí? Que empiezan a traer estos inconvenientes, ¿no? Inconvenientes internos, ¿no? De cuestionarnos cosas. Porque no funciona, porque suceden cosas. Las necesidades avanzadas son necesidades de estima, necesidades de conocimiento. Estima tiene que ver con la autoestima, pero con la estima del otro. Y el conocimiento no es solamente conocernos, sino también el reconocimiento del otro. Que el otro me conozca desde las facetas que yo me estoy expresando, ¿no? De las facetas que yo estoy, como entre comillas, vendiendo o otorgando. Luego las necesidades estéticas, ¿sí? Uno necesita cuidarse porque eso forma parte de la autoestima y las necesidades de autorrealización. Esta necesidad en particular es la que tiene más que ver con el sentido de la charla de hoy, que justamente es vivir con sentido. ¿Sí?
El ser humano necesita comprender en algún punto que aquellas cosas, que el día tiene sentido, aquello que hace como aquello que es, tiene sentido. En nuestra vida tenemos dos cosas fundamentales, que son los hechos y los actos. Los hechos son las cosas que ocurren fuera de nuestra voluntad. Entonces, volviendo a la primera frase que habíamos visto, esto de las circunstancias, cuando las circunstancias nos dominan, a veces esas circunstancias justamente nos dominan porque son hechos que están fuera de nuestra voluntad. Y el ser humano, por esta necesidad básica de seguridad, necesita controlar lo que está pasando. En crecimiento personal, la palabra control no se utiliza porque en realidad se intenta un cambio de conducta para aprender a gestionar lo que nos producen las circunstancias. ¿Por qué? Porque los hechos no tienen que ver con nuestra voluntad. Hay cosas que suceden en la vida, se nos acercan y no controlamos. Yo me encuentro con Elena y Elena está rayadísima. Yo estoy de muy buen humor, pero no estoy tan de buen humor, porque a los 2 segundos Elena dijo alguna cosa y a mí me cambió el humor. Un hecho que yo no puedo controlar, que es su vida, lo que le haya pasado en el día de hoy, y que ella ha decidido volcarlo hacia afuera de una determinada forma, termina produciendo en mí un cambio. ¿Sí? Yo no puedo controlar esos hechos que llegan a mí. No están dentro de mi voluntad. En tal caso, lo que sí está dentro de mi voluntad es cómo gestiono lo que me despierta el hecho. ¿Cómo gestiono el hecho de que no controlo la vida de Elena, no controlo sus emociones, no controlo sus pensamientos, no controlo sus actos? Y por X causas que tienen que ver con ella, ha explotado de una determinada manera. Yo puedo reaccionar de la misma forma o puedo gestionar el estímulo, ¿sí? Este estímulo que me ha llegado, y reaccionar, en tal caso, conforme a lo que es mi propio esquema. Lo que a mí me apetece, cómo a mí me apetece reaccionar, con el ejercicio de mi voluntad. Yo decido si reacciono de la misma forma o reacciono de la forma que a mí me apetece. Y luego tenemos los actos, lo que ocurre como consecuencia de nuestra voluntad. Entonces, ella puede tener un mal día y yo puedo tener el acto reactivo de me ha puesto de mal humor y actuar en la misma onda, en el mismo nivel que ella. O puedo tener un acto modificado por mi propia voluntad, gestionando lo que me ha producido este encuentro y actuar de otra forma. Dicen que los actos es lo que determinan las personas. ¿Sí? Hay hechos, ahora me adelanto un pelín, ¿no? Hay determinadas cosas que suceden en la vida y uno dice, bueno, es normal. ¿Por qué? Porque 9 personas de 10 han actuado de una determinada forma y dice, bueno, es normal actuar así. Y a veces no es normal actuar así, porque si una persona ha podido gestionar algo de otra forma y por ahí es mucho más productivo, entonces no es tan normal. ¿Sí? Esto me trae, bueno, primero y principal es comentarles que mi concepto de normalidad lo dijeron muy bien en una película que vi hace poco donde decía, normal es una función de la lavadora. No existe nada normal, porque lo que es normal para él no es normal para ella. Y en una circunstancia, para él determinadas cosas son normales y en otras circunstancias esas mismas cosas no son normales. Eso pasa con lo que viene de afuera, pero también pasa con lo que viene de adentro. Yo tengo un cierto concepto de cómo soy, cómo reacciono, cómo gestiono esto, lo otro, aquello,
claro, dentro de las experiencias que he tenido. Y viene una experiencia nueva y me aparece el Mr. Hyde, o el Jekyll, no sé cuál es, la bestia. Y digo, me desconozco en esto. A ver, te desconoces porque estás viendo esta faceta de ti nueva porque las circunstancias son nuevas. ¿Sí? Y en tal caso lo que se debería intentar es que actuemos constantemente en base a un ejercicio de voluntad. ¿Cómo quiero yo actuar en esta circunstancia conforme a cómo es el hombre, mi modelo de hombre o mi modelo de mujer que yo quiero ser? ¿Alguna vez se preguntaron esto? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? O sea, esto es una pregunta ontológica básica. Digo que estamos hablando de una cuestión de género porque el peso hombre o mujer en nuestra sociedad es o sea, tiene todo un cataclismo de etiquetas, ¿sí?, que están como impresas antes de nacer. En algún determinado momento es interesante que nos cuestionemos si nosotros queremos responder a esas etiquetas. ¿Sí? Pero hay mujeres que sí quieren aprender, yo el otro día lo estaba pensando, en realidad. Hay mujeres que por ahí, o sea, si tuviese una niña, ¿le enseñaría a andar en tacones? Yo me cuestionaba, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué se me ocurre enseñarle justamente como algo importante a una niña andar en tacones? También, por ahí a mí me gusta ver a una mujer en tacones porque me parece sexy, femenina, esto, bueno, pero eso tiene que ver con mis propios esquemas, ¿sí? Pero yo tengo sobrinas que no se han puesto un tacón en su vida porque tienen otro estilo de vida. Igualmente son sexy, femeninas, esto, lo otro, aquello. Entonces, fíjense hasta qué punto por ahí estos esquemas, ¿sí?, salen sin que nosotros nos cuestionemos si hay un acto de voluntad ¿sí?, hay un ejercicio de nuestra voluntad para corresponder a estas formas, a estos esquemas. Entonces, en crecimiento personal se dice que uno comienza a ser como protagonista de su vida cuando empieza a desarrollar esto, su voluntad propia. Más allá de lo que quiera mamá, papá, Pepito, el presidente, el rey, esto, lo otro, mi jefe, mi pareja, más allá de esto, yo, ¿qué quiero ejercer? ¿Cómo quiero ejercer mi voluntad? Y en base a algo que se construye, que es mi propio esquema de hombre o mi propio esquema de mujer. Del hombre que quiero ser o la mujer que quiero ser. Obviamente esto, a pesar de que hablemos de género, está inmerso en el tipo de persona que quiero ser. Entonces, quedémonos con esto, ¿no? Con lo de los actos. Nuestra voluntad está puesta en los actos. En lugar de intentar ser el protagonista de su propia historia, se esfuerza en ser el espectador de su propia tragedia. ¿Qué les parece esta frase? Bueno, esta frase la escribió Oscar Wilde. Yo cuando la leí quedé, o sea, era una de estas sátiras que hacía en su época, y quedé como diciendo, Dios mío, o sea, qué fuerte. Lo único que sí es que recuerdo que apenas la leí, lo primero que pregunté fue, en la vida hay dos formas de estar en el mundo: ser protagonista o ser espectador. Yo nunca me lo había cuestionado. Si puedo estar viendo que la vida está pasando, o puedo ser el protagonista de esa vida. En ese sentido, de mi propia vida. Y esta postura, a mí me gusta traerlo, porque no es una frase como muy conocida, pero me gusta traerlo porque en crecimiento personal se trabaja mucho esta postura de victimismo, ¿no? O sea, se trabaja en el sentido de, bueno, el ser humano
le gusta estar en la queja, le gusta dejarse avasallar por las circunstancias, le gusta, como al principio vimos, no ejercer su voluntad, sino que, bueno, es que esto es lo que ha pasado y que los hechos me avasallen. Yo no puedo hacer nada. Ante esto no puedo hacer nada. ¿Sí? Víctor Frank, que es el que le puse la primera frase, es un psicólogo existencialista, ¿no?, de la psicología, o desarrolló otro rama de la psicología en base a una experiencia personal. Él estuvo en un campo de concentración y le mataron toda la familia. Entonces, él decía, en lo que descubrió cuando escribió un libro que es fantástico, que se llama El hombre en búsqueda de sentido, él lo que descubrió cuando salió del campo de concentración, porque él tomaba notas, era su forma, encontrar acá papelitos y demás, y él iba escribiendo lo que se iba pensando y demás, porque era su forma de sobrevivir ante las circunstancias. Lo que se dio cuenta es que mucha gente en el campo de concentración, todos tenían lo mismo, las mismas raciones ínfimas, las mismas situaciones sanitarias ínfimas, etcétera, etcétera, pero había gente que moría rapidísimamente y había gente que, a pesar de todas esas circunstancias, terminó sobreviviendo a lo mismo que vivía el resto. Y lo que encontró es que los que habían sobrevivido, lo que los había llevado a sobrevivir era la actitud con la que enfrentaban cada día. No porque saltaran y bailaran, porque las circunstancias eran trágicas, sino que habían encontrado en esas circunstancias externas una forma interna de responder y que lo sostengan internamente, lo cual desarrolló la esperanza. Entonces había gente que de repente el sentido de su vida era compartir la poca ración de comida que tenía. Y se había dedicado a eso. Había gente que de repente su razón era, alcanzar un puesto donde, tocar música y poder vivir en esos momentos y sostener 24 horas con los pocos momentos en los cuales podía ejercer lo que había sido su profesión y demás. Y así diferentes circunstancias. Otras personas, criar a hijos de otros, ¿sí?, acoger, acompañar, etcétera, etcétera. Entonces, habían encontrado, más allá de las circunstancias, un recurso interno en base a cómo yo me quiero poner en esta situación. ¿Voy a ser víctima de esto, espectador, o voy a ser protagonista? Los hechos, recuerden lo que vimos antes, son situaciones que no incluyen nuestra voluntad, son cosas que suceden. Pero los actos sí incluyen nuestra voluntad. Ellos decidieron, ¿sí?, buscar cómo iban a actuar ante esas circunstancias. Otra frase de Víctor Frank: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Pueden interpretarla ahora en base a lo que les conté antes, ¿no?, sobre esta experiencia de Víctor Frank. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y aunque esto tiene más de 60 años, estas frases en realidad son las bases de lo que hoy llamaríamos motivación. Habla tanto en crecimiento personal de motivación y se va a estas charlas de coaching y estos encuentros y todos salimos con una super guay energía y demás. Y en realidad esos encuentros reúnen a las personas, ¿sí?, que buscan el por qué vivir. ¿Sí? ¿Por qué vivo? En ese sentido es ¿cuál es el sentido? A la asociación le llamé buscadores de plenitud, justamente porque cuando había que buscar un nombre comercial, yo dije, a ver, ¿a quién dirijo las cosas que realizo? ¿A quién se lo quiero dedicar? ¿Con quién quiero compartir? Y yo dije, decididamente a buscadores, a personas que busquen
la palabra ya buscador implica una acción. Nadie busca sentado en una silla, ¿no? Nadie busca siendo espectador de algo. El que busca es el que se moviliza hasta encontrar algo. Yo dije, ¿pero y qué? ¿Encontrar qué? Plenitud. Plenitud. Aquel que sabe por qué vivir soporta cualquier cómo. Que cada uno encuentra el porqué en lo que sea. La única cuestión es si eso te motiva y te hace soportar cualquier cómo para seguir viviendo, ¿sí? O sea, te levantas todos los días con fuerza para enfrentar 20 millones de circunstancias que nos esperan en 24 horas, entre emociones, entre pensamientos, solamente internamente. ¿Sí? Lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, ese mar a veces tumultuoso y demás, interno, y después las situaciones externas. Todos queremos a nuestra familia, todos queremos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, al vecino, a los compañeros de trabajo, porque somos buenas personas. Pero, si somos un poco sinceros, es un coñazo. ¿Sí o no? A veces la pasamos muy bien, pero a veces es como que, a ver, no entiendo cómo piensas así, no entiendo cómo o sea, no entiendo, no entendemos. ¿No? Somos un mundo cada uno. Cuando llego al trabajo, bueno, no entiendo por qué me respondió así mi compañero o mi compañero. ¿Sí? Cada uno es un mundo. Para encontrar a veces el por qué vivir, sí que ya después más adelante lo cambiaremos un pelín para hacernos otro tipo de preguntas. Hay que seguir este ejemplo que yo en realidad lo saqué de Roberto Pérez, que es un desarrollador personal argentino. Pero en realidad esto lo vemos en los lugares, en los militares, ¿no? En el cuartel, exacto. Esto es lo que está adelante. ¿Sí? Variaciones más, variaciones menos. Yo hoy estuve en Retamares, en la ex base de la OTAN, y fue muy cómico porque cuando estaba por entrar este cartel estaba ahí, dije, no, qué increíble, o sea, pasé varias veces, no le había prestado atención, pero hoy voy a hablar de esto. La cuestión es que esto es lo que aparece en los militares, pero es lo que toda corriente espiritual se apoya en esto. Dice, si tú quieres encontrar una respuesta de lo que sea, apaga lo que viene de afuera. Apaga. O sea, no solamente apaga el móvil, deja el WhatsApp, o sea, apaga a las personas, o sea, recógete. Deja de estar pendiente de lo que pasa afuera. Enciende las luces internas. Métete para adentro. Para la actividad. Apagar el motor es, o sea, bueno, esto es lo que practicamos en la meditación en los primeros tiempos, es algo con lo cual se lidia, ¿no? Yo puedo estar haciendo sentadito y muy quieto, cerradito los ojos, y me ve Javier y dice, pero en cualquier momento se pone a levitar. Y yo en realidad internamente estoy haciendo la lista de la compra, porque esta no puedo hacer que pare. Y cuando esta baja un poco los decibeles, me empieza la taquicardia porque los recuerdos me traen emociones de algo. ¿Sí? Y dice, pero ay, que yo quiero meditar y que yo quiero esto y que yo quiero lo otro. O sea, esa actividad está constantemente en nuestro día a día. Lo que pasa es que como estamos tan pendientes de las luces exteriores, ¿sí? No estamos viendo la actividad que tenemos internamente. ¿Sí? Dice, los seres humanos tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos en 24 horas. Y a veces somos conscientes que está pero también existe una parte de nuestra mente llamada inconsciente que también está trabajando. Y a veces cuando reprimimos demasiado porque no queremos ver el
podemos llegar a creer de que esto está como tranquilito, pero el run run está por detrás. Ayer me encuentro con una exalumna, me dice: Norberto, bueno, estoy teniendo estos problemas físicos, hice esto, hice lo otro, hice aquello, se descartó esto, el médico descartó lo otro, descartó aquello, y después de ponerse a hablar 5 minutos conmigo me dice: ¿no será una cuestión emocional? Pero yo me siento re tranquila. En realidad lo que le había dicho era que era un producto de su ansiedad. Y ella no se podía reconocer en la ansiedad, porque se mira y no se ve ansiosa. Y yo le dije algo muy básico. Digo, la ansiedad por lo general lo ven las demás personas. Para uno es el estado en el que está vibrando, en el que está viviendo, y es lo más normal del mundo. Pues apagar el motor es apagar mi deseo de hacer. Porque nos hemos desarrollado en una cultura, y más en las últimas décadas, donde lo prioritario es que el ser humano sea productivo, por lo cual para ser productivo tiene que hacer. Entonces, generalmente, bueno, hay una frase que circula por Facebook, se le adjudica a Buda, pero Buda no escribía esas cosas, como muchas cosas que aparecen en el Facebook. Preguntaban a Buda, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace meditando? Y él decía: yo meditando no hago nada, pero aprendo a gestionar la ira, esto, lo otro, y llega a decir hasta depresión. Hago algo con estas cosas que me atraviesan. No hago nada externamente, pero estoy haciendo algo con mi interioridad. Era el ejemplo que quería dar con la meditación. Y luego el cuarto paso, después de que podemos apagar el motor, es identificarnos. Cuando apagamos los de afuera, encendemos los de adentro, ¿sí? Bajamos los decibeles, es cuando nos podemos ver. Esto es muy clásico y sucede bien, y es una de las cosas guay que tiene una emoción, que es la tristeza. Pero la tristeza, cuando surge, lo primero que hace es apagarlo de afuera. Uno no tiene ganas de hacer absolutamente nada, de ver absolutamente a nadie, y termina encontrándose con lo que está dentro. ¿Sí? Porque ha podido bajar, ha podido aterrizar, no está volando. ¿Sí? Después, como la gestione, obviamente va a llevar a una situación o a otra situación. La cuestión es que la necesidad de identificarnos, o sea, ver qué me pasa, no lo vamos a encontrar, o sea, hablando demasiado. Yo puedo encontrarme con Elena y contarle un montón de hechos que sucedieron en mi vida, pero qué siento y qué me pasa y cómo la respuesta, las soluciones y lo que a mí me conforte, más allá de su escucha, más allá de las palabras que surjan y el consejo y demás, yo lo puedo encontrar si me meto para adentro y busco mis propias respuestas. A veces es muy lógico compartir con otro, o sea, lo que el otro me diga con respecto a lo que a mí me sucede es muy lógico. Y a veces ayuda, es verdad. ¿Sí? Pero a veces es solamente una de las tantas formas que tiene una persona para actuar, y ella actúa de esa forma, entonces me da ese consejo. Y yo, que he aprendido, acato órdenes, no he aprendido a sacar mis propias conclusiones, ¿no? Cuando uno sigue un consejo, en realidad sigue una orden recubierta de celofán, decía un instructor mío. O sea, los consejos que uno da en realidad son órdenes, tienes que hacer esto. ¿Sí? Solamente que están muy bonitas. Y cuando uno sigue un consejo que puede ser muy lógico, pero se salta un paso importante, que es el aprendizaje de encontrar su propia respuesta. Que es bueno escuchar al otro, vuelvo a decirlo, pero también es muy bueno que también nos dediquemos a ver cuál es la respuesta que yo quiero tener ante esta situación. ¿Cuál es el ser humano que yo quiero ser? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es la mujer que yo quiero ser? ¿Sí? Identificarnos.
¿Quién soy? Yo cuando doy cursos de ansiedad, de gestión de la ansiedad, siempre digo, un mantra poderosísimo para uno volver a su propio centro cuando está abarrotado de la ansiedad es decir su propio nombre. Para parar esto, simplemente repetir una y otra vez mi propio nombre, que es la primera etiqueta que he recibido en este mundo. Y es lo más primario a lo cual yo me he identificado en la vida. Y me vuelve a colocar en mi centro. Me baja la ansiedad. Yo soy Norberto Guillermo Ciciano Villalba. Soy esto. No puedo olvidarme, o sea, no soy esta otra cosa que quiera avasallarme. No soy esta emoción que me surge ni el protestón de mi jefe que me puso la cabeza así y yo todavía hace 4 horas que llegué del trabajo y dejo de... ¿Quién soy yo? Y me ubico y me anclo en mí. Nuevamente, si quiero encontrar fácilmente un nuevo arranque, ¿no? Muchísimas gracias. Oh. Muchas gracias.